pueden Ya. una consulta rápida. Ahí cuando tú haces la verificación y dices A más X menos B más Y igual a 1, ese signo menos, ¿cómo así asumimos que tenemos que verificarlo de esa forma? ¿Por la condición X menos Y igual a 1? Sí, porque fíjate, me dice que todos los pares ordenados de X, Y, ya, que pertenecen a U, cumplen esta condición, que la primer componente menos la segunda componente me tiene que dar 1. Entonces aquí yo tengo este vector con componente primera A más X y componente segunda B más Y. Segunda, Entonces, la primera componente, que es A más X, menos la segunda componente, que es B más Y, me tiene que dar igual a 1. Esa es la condición. perfecto, gracias. Ok, ya. Y listo. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser. Eso es lo que ustedes tienen que comprobar. En principio, digamos. Ya. Ahora existe una cosita más, ¿ya? Que en realidad es una condición extra aparte de estas dos, que se le llama condición, a ver, necesaria pero no suficiente. Ustedes conocerán, seguramente habrán visto en cálculo y demás, que existen ese tipo de condiciones que se les suelen decir, es una condición necesaria pero no suficiente, ¿ya? En este caso, ¿qué se trata? Es de que exista el vector nulo, ¿ya? El vector nulo, ¿ya? Ay, caramba. Ya, es de que existe el vector nulo en ese subespacio, digamos, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo es eso? A ver, ya. Es de la siguiente forma, miren. Aquí, ¿dónde está? Se los voy a poner por acá. Ya. Es de que existe el vector nulo. ¿Por qué? Miren. Porque se le llama condición necesaria, pero no suficiente. ¿Ya? Para eso les voy a graficar lo siguiente. A ver, ¿dónde está? Ya. Con este ejemplo de acá. Miren. Con el tema de los vectores, más que nada, ¿ya? Vector V. Estoy en R2. ¿Ya? Y tengo el subconjunto S, subconjunto de R2, que va a ser todos los vectores X, Y, tal que X más Y sea igual a 0. Muy bien. Se habrán dado cuenta que esto es la ecuación de una recta, ¿ya? La ecuación de una recta. En este caso viene a ser Y menos X, viene a ser esta recta de aquí. Esa recta de allí. ¿Ya? Esa es la recta X más Y igual a 0. Miren lo siguiente. Aparte de entenderlo como conjunto, esta es otra forma de ver esto cuando estamos en R2. ¿Ya? R2 es el conjunto de todos los vectores. R2, conjunto de todos los vectores. Es decir, este vector pertenece a R2. Este otro vector pertenece a R2. Este otro vector pertenece a R2. Este también pertenece a R2, etc. Pero ese es un subconjunto. ¿Ya? Es un subconjunto. Fíjense, ese es un subconjunto y cuya condición me forma una recta. Una recta, ¿por qué es una recta? Porque estamos en R2. Y en R2 esto es una recta. ¿Ya? Si fuera R3 esto sería un plano. Tengan en cuenta en qué dimensión están. Entonces, me dice que X, Y, todas las componentes, ¿no?, de X, Y, cumplen esta condición, que es una recta. ¿Ya? Es decir, todos los puntos X, Y que estén sobre la recta me cumplen esa condición. O por decirlo de otra forma, todos los vectores que estén sobre esta recta cumplen esa condición. ¿Ya? Cumplen esa condición. Entonces yo puedo decir que todos los vectores que están aquí sobre la recta es todo ese conjunto, todos esos vectores, ese conjunto de vectores es ese, ¿no ves? Ese, ¿qué va a ser? Entonces, ¿cómo lo puedo entender ese? Como todos los vectores, el conjunto de todos los vectores que están sobre esta recta, ¿ya? Y
hablando un poco más informalmente, puedo yo decir que esta recta es el subespacio, o el subconjunto, perdón, ya, esa recta. Porque todos los vectores que están sobre esa recta, ya, forman parte de ese. Hay una cosa ahí. Ya, ahora, ¿qué más? Yo les voy a dar lo siguiente porque no va a dar tiempo. Miren, hagan con R2. ¿Por qué les digo que hagan con R2? Para que entiendan bien las cosas, porque hacerlo directamente con matrices, polinomios y demás es un lío. Quiero que lo hagan primero con R2, lo grafiquen, lo vean y lo entiendan, para que luego ustedes puedan abstraer esa idea a otro tipo de elementos con otras reglas. Es un poco lioso entender todo esto, ¿ya? Entonces, esta condición es una recta. Yo les afirmo ahorita, de una vez se los digo, que siempre va a ser su espacio vectorial, ¿ya? Cuando sea una recta que pasa por el origen. Es decir, esta otra recta de aquí, ¿ya? Todos los vectores que están sobre esa recta también es un subespacio vectorial. Esta otra de aquí también es un subespacio vectorial. Esta otra de aquí también es un subespacio vectorial. Pero esta otra de acá, no. ¿Por qué? Me dirán. ¿Por qué? Y ahí viene la condición necesaria, pero no suficiente. Fíjense en esto. Recuerden que para que sea este espacio vectorial, El debe vector nulo existir, es 0. debe existir un vector nulo, ¿no ves? Entonces puede que esta recta cumpla con alguna de las dos propiedades, etc. Entonces, fíjense, esta propiedad de acá, esta recta de aquí, perdón, no pasa por el origen, entonces no tiene el vector nulo. Entonces, en S no existe el vector nulo, no cumple la propiedad número 10. Y listo, se acabó. ¿Ya? Se Eso es acabó. para R2, ¿no es? Sí. En Para realidad, R3 también podría ser. sí. Para R3 también. Por eso les digo, primero enfoquémonos en R2, luego ustedes intenten hacerlo en R3, a R4, y luego vamos, bueno, si da tiempo otro día, esa idea se abstrae a cualquier elemento que no sean solamente vectores, también polinomios, matrices y demás. Vamos a verlo de nuevo. Por eso les digo, usen su graficadora y véanlo bien. Ya. Entonces, una forma de comprobar rápido que no es subespacio vectorial, ¿ya? Es ver si existe el vector nulo. Si no existe el vector nulo, directamente ustedes dicen, no es subespacio vectorial. Pero si existe, ustedes no pueden afirmar que es espacio vectorial, ¿ya? A eso se le llama condición necesaria, pero no suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente, ¿ya? Entonces, ustedes, esa es otra condición que pueden hacer. Ver si existe el vector nulo. ¿Ya? Si no existe, no es subespacio. Pero si existe, no es condición suficiente. ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué. Aquí usando la gráfica se entiende todo mejor. ¿Ya? Entonces, veamos lo siguiente. Sí o sí, para que sea espacio vectorial tiene que pasar por el vector nulo, que se cumpla una de esas 10 teoremas, ¿no? Sí. Ahora miren lo siguiente. Supongamos que yo tengo este subconjunto. X al cuadrado más y al cuadrado es igual, bueno, no, es igual a 3. Esa es la ecuación de ¿qué? De un círculo, ¿no ves? Sí. Voy a ponerle 3 al cuadrado. De radio 3. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, digamos que es esto. ¿Qué quiere decir eso? Cada puntito de aquí del círculo me cumple esa condición, es decir, cada par de ese círculo es un punto que me cumple condición, que va a la componente, etc. Es decir, cada vector que va hacia allí, ¿ya? ¿Qué viene a ser? S, ¿no ves? Viene a ser S, de ese subconjunto. De ese subconjunto, ¿ya? Ahora vean, en este caso, aparte de no existir el vector nulo, porque fíjense, todos estos puntitos acá arriba y el vector nulo está acá abajo y no cubre ese, ¿ya? No es cerrado ni para la suma ni para la multiplicación por escalar, porque miren, yo voy a agarrar un vector de S, por ejemplo este de aquí. Voy a agarrar un vector, otro vector de S, por ejemplo este de acá. Los voy a sumar. ¿Se acuerdan cómo se suma geométricamente, no? Y me da este otro vector. ¿Ese vector estará en S? Obviamente no, ¿no? Tiene que ir al círculo.
Entonces no es cerrado para la suma. ¿Se dan cuenta? A diferencia de estas rectas, porque yo tomo, por ejemplo, esta recta azul L1. Voy a tomar un vector de ahí, por ejemplo este. Voy a tomar otro vector de aquí, por ejemplo este otro. Y lo sumo, obviamente me va a dar un vector sobre la recta, ¿no? Si yo tengo dos vectores sobre una recta y lo sumo, siempre me va a dar sobre la misma recta, ¿sí o no? Pero en la ¿Sí? figura se sale del círculo, se sale. Sí, se sale. Entonces, aquí es donde les doy a dar el truco, digamos, en R2, cómo funciona. Siempre que la ecuación forme rectas que pasen por el origen, es un subespacio vectorial, ¿ya? Siempre. Eso se entiende gráficamente por lo que estamos viendo. Si es un círculo, una parábola, una hipérbole, no cumple, ¿ya? Ese es un truco, digamos, ¿ya? Para planos igual aplican, ¿no ves? Sí, ustedes generalícenlo para planos y grafiquen, jueguen con el GeoGebra, se van a dar cuenta, ¿ya? Igual se cumple lo mismo. Entonces, si ustedes ven algo así, esto será subespacio vectorial, no lo es, directamente yo ya me lo sé, porque yo le estoy diciendo que solamente son las rectas. Ojo, ojo, siempre y cuando sea con las reglas que ya conocemos, ¿ya? Porque si son otras reglas, el vector nulo ya no es en el origen, ¿no ve? Viene a ser en otro lado, entonces las cosas cambian totalmente, ¿ya? Y la suma ya no se suma así como sabemos, ¿no ve? Paralelo. Por eso no tiene sentido con otras reglas. Siempre y cuando sean con las reglas que ya conocemos, y si esas condiciones me forman rectas, ¿ya? ¿Qué pasa? Va en un subespacio vectorial. No cualquier recta, que pase por el origen, porque tiene que tener el vector nulo, ¿no ve? Pero cambiando las reglas se hace un chiperío. Sí, cambiando las reglas se hace un chiperío. Por eso ya no manejamos las reglas, ya, en cosas más adelante. Solo los números reales. Por eso le digo, solamente si se mantienen las reglas. Ok. Ay. Y lo del vector nulo, miren, eso más. No. Por ejemplo, yo pongo S, que sea igual a ¿qué? Y igual a X al cuadrado. ¿Eso qué es? Una parábola, ¿no? Una parábola. Fíjense que esta parábola tiene el vector nulo, ¿no ve? Tiene el vector nulo, ¿sí o no? Pero está claro que no es cerrado para la suma, porque si yo tomo un vector, por ejemplo, que va de aquí a allá, y tomo otro que va de aquí a acá, y lo sumo, obviamente no está sobre la parábola, entonces no es cerrado para la suma, ¿ya? Por eso lo del vector nulo se le llama condición necesaria, porque se dan cuenta que todos los que son subespacios, ¿ya? Sí o sí tienen el origen, ¿ya? Pero no es suficiente, porque no, las rectas no son las únicas que pasan por el origen, ¿ya? Eso se le denomina condición necesaria, pero no suficiente. Una consulta solamente, entonces hay subespacio para rectas y para las demás no. Para las demás no, ¿ya? Solo para rectas, ¿no? Solo para rectas. Ojo, por si acaso, esto que yo les estoy diciendo ahorita, les estoy enseñando, no lo enseña la ingeniera Katim, ni la ingeniera Yanela, ni nada, ¿ya? Esta es una descripción gráfica para entender todo mucho mejor. Y como no le enseñan, por tanto, ustedes van a hacer todo este procedimiento de acá, ¿ya? No van a ir directo, no, eso es una recta, no le van a decir eso, porque ni van a saber qué es, estoy segurísimo. Uno aprende esto estudiando, demás, y haciéndose a cosas que dan miedo, ¿ya? Pero esto es para que ustedes lo entiendan mucho mejor, porque se entiende mejor todo gráficamente, ¿no? Graficando, sí. Entonces, todo se entiende mejor con dibujos, con animaciones, más allá de simplemente hacer números. Por eso también les envié esos videos, donde hacen unas animaciones muy buenas y se entienden muy bien las cosas. Más allá de simplemente hacer operaciones, números, sumar, etc. Hay que entender un poco mejor las cosas, digamos, ¿no? Ya. Entonces, eso, digamos, todo esto les va a ayudar un poco mejor a entender las cosas. Yo les digo que intenten graficar, jugar con álgebra y demás, y vean esos videos también que les envié, son muy útiles de ayuda, ¿ya? Ayudan mucho. Ya, ahora todo esto yo se los hice en R2. Ustedes veanlo en R3 y es lo mismo, o sea, solamente que en vez de planos se trata de rectas, digamos, ¿no?
Perdón, en vez de recta se tratan de plano, en R3. ¿Ya? Vean jugando con eso. Círculo radio 3, muy bien. Ya son las 6:18, ¿no? Ya. Avancemos algo más, ¿ya? Avancemos algo más. Combinaciones lineales. Combinaciones lineales, ¿ya? Aunque nos estamos saltando muchas cosas interesantes también, pues es lo que vamos a hacer, digamos, no podemos hacer más, ¿ya? Porque es que de verdad que se pasa el ingeniero, ¿ya? Ay, combinaciones lineales. Y lo ven. Creo que vamos a acabar con esto, porque después que sigue espacio generado, vectores linealmente dependientes y linealmente independientes, base y dimensión, es harto que falta para avanzar, digamos, ¿no? ¿En cuántas clases puede avanzar todo esto? En 4 de 40 minutos. No da para avanzar en 4 clases todo esto y explicar bien que se entienda. No da. No sé qué van a hacer en su examen. Solo avanza algunas cosas, ajá, exactamente. Pues nada que ver. Ya. Combinación lineal. Vean acá. Acá dice, sean V sub 1 elementos de un conjunto V y otro vector, Se ha llamado combinación lineal de los vectores. Está mal escrito todavía esto, creo. Está todo mal escrito. Todo el semestre ha tenido errores. Sí, está todo mal escrito. Ya, vamos a entenderlo de otra forma. Uy, cuidado. Lo avanza alguna cosa. Lo importante, pero todo es lo importante, sí, digamos, ¿no? O no sé. A ver, combinación lineal. Combinación lineal. Es muy fácil de entender esto si lo vamos a los gráficos. La combinación lineal, ya, no es más que combinar vectores con respecto a sus operaciones básicas de forma lineal. ¿Cómo es eso? ¿Ya? Simplemente es lo siguiente. Es usar las operaciones básicas que tenemos, que son la suma y multiplicación por escalar. ¿Ya? Y yo tengo dos vectores, v y w. Y simplemente combinar estos dos vectores, ¿cómo le hago? El primero lo multiplico por un número que me dé la gana y lo sumo al otro multiplicado por otro número que me dé la gana. Eso es combinar dos vectores, ¿ya? Usando las operaciones básicas, que es la suma y multiplicación por escalar. Entonces, estoy combinando dos vectores y sumando, digamos, ¿no? Y obviamente es lineal porque, digamos, solamente es un número, digamos, que no hay como nada al cuadrado, ni nada de eso, ¿ya? Ok. Entonces, fíjense, se basa en la construcción de nuevos vectores. Yo tengo este vector v. Tengo este vector, por ejemplo, w. Yo los voy a combinar, esos dos, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer 2v más 3w, ¿ya? Más 3w. Entonces hago 2v, que vayan a ser más o menos algo así, digamos, a ojo lo estoy haciendo. Y le voy a sumar 3 veces w. Es decir, este w, 3 veces w sería algo así, ¿no? Recuerden cómo era sumar, le pongo un vector al final del otro, ¿no? Y me da este nuevo vector. Y ese nuevo vector es eso, es esa combinación lineal. Y a este nuevo vector de aquí se le denomina, pues eso, combinación lineal de estos otros dos, ¿ya? Surge a partir de una combinación lineal de los otros, un nuevo vector. Entonces, cuando te dice, ¿será que este vector U es combinación lineal de estos otros vectores V y W? ¿Eso qué quiere decir? ¿Será que U es igual a V multiplicado por un número que no sé cuál es y W multiplicado por otro número que no sé cuál es? ¿Ya? Es decir, que si este vector U se puede construir a partir de estos otros dos, ¿no? Esa es combinación lineal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, les puedes decir lo siguiente.
será U4, 2. Una combinación lineal. Combinación lineal. De V, 2, 2 y W, 1, 1, 1, 1 y qué. 3, 0. A ver un ratito, por favor, ¿me esperan? Sí, sí. Ya, perdón. Estamos en el tema de las combinaciones, ¿no? Construcción de nuevos vectores. Entonces, a ver, antes que se corte, ¿qué hora es? 8:24, ya. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que este vector U se puede construir a partir de estos otros dos, multiplicando uno por un escalar y el otro por otro escalar? Eso es. A eso se refiere. Es decir, si esta igualdad es verdadera, ¿ya? ¿Qué quiere decir esta igualdad? Que se puede construir esto. Ya lo vimos gráficamente. Entonces, aquí, ¿qué hay que ver? ¿Será que esto es verdad? Esto es 4, esto es 2, esto es K por 2, 2, más. Esto es L por 3, 0, ¿no? Entonces, si lo ponemos gráficamente, si lo graficamos, por aquí, yo tengo este vector U, que lo voy a poner con verde, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Este es vector U. Y luego tengo este vector V y W. ¿V qué es? 2, 2, ¿no? 2, 2 sería acá. Y W es 3, 0. Sería aquí. ¿Ya? ¿Existirá alguna forma posible de que yo sumando estos dos vectores y multiplicándolos también por un escalar, como resultado me dé U? ¿Ya? Esa es la pregunta. O sea, U será combinación lineal de estos dos. ¿Ya? No sé, que si lo sumo me dé. Entonces, ¿cómo lo voy a averiguar? ¿Ya? Estos dos son desconocidos. Hay que ver. Igualando, pues, ¿no ves? Fíjense que si yo hago esto 4, 2 y yo esto lo multiplico, me da 2K, 2K más 3L. Aquí me da 0, obviamente. 4, 2, 2K más 3L, 2K. Para que esto sea igual, ¿qué sucede? 2K más 3L tiene que ser igual a 4. Y 2K debe ser igual a ¿cuánto? A 2. ¿Qué es esto? Es un sistema de ecuaciones, ¿no es? Es un sistema de ecuaciones. Y en este sistema está fácil de resolver, porque fíjense, despejo K y K me da igual a 1. Y en el otro, despejo L. ¿Qué fue eso? Ya, entonces aquí sería K vale 1, reemplazo. 2 tercios. 2 tercios, ¿no ves? Entonces sí existen esos valores. Y aparte de que existen, fíjense que me los da 2 tercios. Es decir, que si yo multiplico este V, este aquí que es V, ¿no es? Por ¿cuál es el K, no? ¿Cuál es el K? Por 1. Por 1, es decir, lo mantengo. Y multiplico este W por 2 tercios, ¿ya? Pues simplemente sumándolo, por ejemplo, multiplico 2 tercios por aquí, yo creo que era, o era más pequeño, yo qué sé. Me da ese vector U. Ustedes grafíquenlo y se van a dar cuenta. Otra cosa súper importante. Se darán cuenta que aquí lo que me interesa es saber si estos números existen. No me interesa saber cuáles son para averiguar si es combinación lineal o no. ¿Ya? Porque aquí me pregunta, ¿será que yo puedo construirlo a partir de todo? ¿Será que hay números escalares? ¿Será que existen? No me interesa saber cuáles son, porque a veces el sistema no les puede dar. Aquí estaba facilito y nos dio los números. Pero en otro hay que hacer todo así, digamos. Y muchas veces algunos hacen de más y llegan a encontrar los valores o pueden salir infinitos, etc. A mí lo que me interesa es que haya, que existan. Porque si yo sé que existen, yo ya sé que es combinación lineal, ¿no? Porque esa es la pregunta. Si te dijera, ponga uno de esos escalares, ahí está, es otra cosa ya. ¿Ya? Eso es algo que tener en cuenta. Y hay que tenerlo claro. Por ejemplo, vamos a ver este otro. ¿Será
el vector U, 4, 4. Combinación lineal de este vector V, 3, 2, y este vector W, 4, 4, no, 4, 4, no. Le vamos a poner 2, 2. 2, 2, ya. Ay, caramba. ¿Saben qué? Le voy a poner otra cosita acá. Le voy a poner 9 cuartos. Aquí le voy a poner 2. Ahí está. Entonces, ¿será esta combinación lineal de estos otros? Puedo construirlo usando estos dos vectores. Es decir, puedo ponerlo así. Que es U, 4, 4. Que es V, 3, 2. Que es W, 9 cuartos, 2. Obviamente hacen operaciones igualando, ¿qué les va a quedar? 4 igual a, o bueno, lo pueden poner de una vez bien ordenado, ¿no? 3K más 9 cuartos de L igual a 4. Y 2K más 2L igual a 4. Ahora fíjense aquí que tenemos un sistema de ecuaciones, ¿ya? Ahora, a mí lo que me interesa es saber si existe ese K y ese L, es decir, K y L que me cumplan estas ecuaciones, o sea, que cumplan esto de acá arriba, ¿no? Recuerden el tema de lo que es un antecedente y un consecuente, ¿ya? O lo que es equivalencia lógica, ¿se acuerdan? Álgebra 1 o estructura discreta, ¿no es? Esto es equivalente a decir esto es equivalente a decir esto. Es decir, que se cumpla esto es equivalente a que se cumpla esto, y que se cumpla esto es equivalente a que se cumpla esto. ¿Ya? Una cadena. Entonces, de aquí yo hago mi sistema de ecuaciones. 3, 9 cuartos, 2, 2, 4, 4. Llevo a escalonada. Añado a la segunda fila a la primera por cuánto? Por menos 2 tercios. 3, 9 cuartos, 4. Este sería menos 2 más 2, sería 0. ¿Ya? Este por 9 cuartos, ¿cuánto me da? A ver, me por 18. Menos 18 partido 12 más 2. Eso me da un medio. Un medio, y aquí ¿cuánto me da? Menos 8 tercios más 4, eso me da 4 tercios. Listo, llevé a escalonada. Aquí viene lo que yo le dije. Solo me interesa saber si existen, si yo puedo construirlo. El rango de A, ¿cuánto es? Es 2. El rango de la ampliada, ¿cuánto es? Es 2. Solo solución única. Solución única. Entonces yo con el teorema de Ruché-Frobenius, yo ya sé que existe solución y sé que es única. Y listo, con eso yo ya digo que es combinación lineal, porque yo sé que si esto tiene solución, existen estos K y estos L. ¿No ves? Entonces, hasta ahí, sí es combinación lineal, sí existen esos K y L. No sé cuáles serán, no sé qué valor tendrán, pero sé que existen. Por lo tanto, sé que ese U es combinación lineal. ¿Ya? Ojo, me interesa que tenga solución. La solución puede ser única o puede ser infinita, ¿ya? Porque un vector puedo construirlo de muchas maneras con los otros también, si se ponen a pensar. No puede existir solamente una forma, ¿ya? Entonces, no me interesa si es única o infinita, me interesa saber si es que existe en este caso. Si existe, es combinación lineal. Eso es lo que me interesa. ¿Ok? Sí. Ya. Aquí hay multiplicación y suma nada más, ¿no? Sí. Combinación lineal. Combinar nomás, digamos, ¿no? Si te das cuenta, aquí lo que estamos haciendo es obtener otros vectores a partir de unos que ya tenemos usando nuestras operaciones básicas, ¿ya? Véanlo como que ustedes tienen sus herramientas básicas, ¿no? Digamos, y a partir de eso van a construir nuevas cosas. En este caso yo tengo mis vectores, herramientas básicas que son mi suma y mi multiplicación por escalar, y a partir de ello voy a construir nuevos vectores y muchos vectores. ¿Ya? Y eso entra en lo que es espacio generado. A ver, nos quedan 6 minutos.
¿Ya? Y prácticamente eso es combinación lineal, digamos, ¿ya? Y luego sigue espacio generado. Y aquí, creo que hasta aquí nos vamos a quedar porque no va a dar tiempo para todo lo demás. ¿Ya? ¿A qué se refiere con espacio generado? Miren, vamos a tomar en cuenta esto aquí de combinación lineal. Si yo tengo dos vectores, vamos a ponerlo con negro. ¿Ya? Tengo, por ejemplo, este U. Y este otro vector V. Ahora veamos, con esos dos vectores, usando combinación lineal, ¿qué vectores puedo crear? Veamos, el caso más simple, V más U. V más U. Puedo crear ese vector. Bien. Por ejemplo, V más 2U. Puede ser, a ver, esto lo extiendo, sería aquí, aquí. Sería más o menos por acá. Puedo crear este otro vector. ¿Qué más? 3V más, o bueno, más menos U. Entonces sería 3V por acá, menos U sería por acá. Hago la, más o menos por aquí, más o menos sería más o menos por acá. Tengo aquí otro vector. Entonces, de esta forma, KV más, más LU, ¿ya? Combinando esos dos vectores, se darán cuenta que puedo crear cuántos vectores, infinitos, ¿no es? Porque K y L son reales, ¿no es? Pueden tomar varios valores. Y yo voy evaluándolos y me va dando este vector, este otro, y en realidad son infinitos. A todos estos vectores que yo puedo construir con V y U, ¿ya? Se le denomina un espacio generado. ¿Generado por qué? Por esos dos vectores, porque con esos dos vectores yo los construí, yo los generé, ¿no es? Entonces ahí entran los espacios generados y conjuntos generador. Entonces en este caso, mi conjunto generador viene a ser el conjunto formado por los vectores V y U. Ya ese es mi conjunto generador. Con esos dos vectores, usando mis operaciones básicas, construí un montonazo de vectores infinitos. Y yo los agarro todos esos vectores, los meto en un conjunto, y ese es mi conjunto generador, espacio generado, perdón, ¿ya? Y se denomina L de V U. L de V U. El espacio generado por estos dos vectores, ¿ya? Otra cosita más que de una vez se los voy a poner, ¿ya? Yo le estoy llamando espacio, ¿por qué? Eso es un teorema. Ustedes con esos dos vectores combinan hacen todas las funciones que quieran, agarran todo ese conjunto que pueden construir, lo unen en uno solo. Ese conjunto, ¿ya? Ese conjunto generado es un espacio vectorial también. Es un espacio vectorial, ¿ya? Siempre y cuando, obviamente, V y U pertenezcan a un espacio vectorial. Obviamente, como estamos en R2 es un espacio vectorial, estos dos vectores pertenecen a un espacio vectorial, ¿ya? Y todo eso, con todo ese conjunto que me genera esos dos vectores, es también un espacio vectorial o subespacio vectorial, como quieran llamarlo, ¿ya? Depende de dónde esté. Ese es un teorema también, que se puede demostrar y demás, pero ese no es el caso. Lo único que quiero que entiendan es que yo tengo, en este caso, dos vectores. Todos los vectores que yo puedo construir con esos dos, los pongo y formo un espacio, ¿ya? Que es un conjunto, un espacio generado. Entonces ese viene a ser mi espacio generado. ¿Por qué? Por esos dos vectores, o sea, mi conjunto generador. ¿Ya? Eso es lo que hay que entender de esto, digamos, ¿ya? Eso es lo que hay que entender acá. Esa idea de espacio generado y conjunto generador. Ya. Entonces, creo que no va a dar para explicar más, pero quiero que quede la idea de esto, ¿ya? De lo que es un espacio generado y un conjunto generador, digamos, porque se le llama así. Tiene que ver con la combinación de lineal. Ya. ¿Qué puedo hacer?
para terminar, pues ya nada más, ¿no? Creo que hasta aquí vamos a quedar porque ya a las 7 va a dar, tengo que dar la otra ayudantía. ¿Va a ser a las 7 o a las 8 horas? A las 7 va a ser, en unos 20 minutos, digamos, ¿ya? Voy a Ya. descansar. Ahí vas a avanzar Rectas y planos. vectores geométricos, ¿no? Sí, rectas y planos. Nada más voy a avanzar, ¿ya? Ya. Bueno, hasta aquí nomás les voy a poder ayudar con los de espacio vectorial. Aún faltan más, de verdad que aún faltan más cositas, ¿ya? Pero véanlo eso, el canal que les envié, lo explica muy bien. Ya, a mí me sirvió harto el de las animaciones para entender las cositas y lo que es determinante y demás cosas interesantes. Y luego el canal del otro tipo de, no me acuerdo cómo se llama, igual enseña muy bien y demás cositas, ya, aunque a partir solo puros espacios vectoriales. Son cosas muy interesantes. Igual van a ver más adelante cuando entremos a transformar cómo podemos obtener una matriz para obtener derivadas de funciones. Van a ver esas cosas. Más adelante vamos a ver. Hay que entender bien las cositas. Entonces esto es todo por ahora. Y pues nada, nos vemos en 20 minutos a los que quieran entrar al otro, digamos. Dale, gracias, chao. Gracias. Bueno, chao.